La esfera lunar. Cuento escrito por Hugo Correa. Te dejo la invitación para que te puedas suscribir, darle like y compartir en caso de que quieras. Y así yo me motivo más para poder continuar trayendo diferentes autores, descubriendo otros. Y, ¿por qué no? Si tú tienes algún cuento que quieras que lea o que descubra, déjalo en la caja de comentarios. Comenzamos. Vladimir. Vladimir. Transcurrieron 5 eternos segundos. Todo en orden, profesor. La respuesta llegó como un murmullo casi inaudible. Felicitaciones, Vladimir. Felicitaciones. Todo el mundo lo felicita por mi intermedio. Es usted el héroe máximo de la humanidad. Gracias, profesor. Todavía me parece prematuro. Primero tengo que regresar, ¿no? El hombre, luego de quitarse las correas de seguridad, se aproximó a la ventanilla de observación. El desierto se extendía hasta lontananza, limitado a la derecha por abruptas cordilleras oscuras. La ausencia de atmósfera acentuaba los duros contornos del granito. Las estrellas, desafiando la luz del día, agujereaban la profundidad de un cielo negro, y el sol, una ardiente bola de fuego, parecía rodar como una corona de llamas. Un mundo árido, desnudo de toda vida, acechaba al astronauta. Agudos picachos, en medio del polvo meteórico, como puntas de lanzas paleolíticas, proyectan largas y afiladas sombras. Recién comenzaba el día de 2 semanas. Pronto el mar de las lluvias reflejaría 100 grados centígrados de calor, suficientes para hacer hervir el agua. ¿Qué habría ocurrido con las expediciones anteriores que alunizaron guiadas por control remoto? Todas, cada una a su turno, enmudecieron bruscamente. ¿Fueron destruidas por bólidos? Difícil parecía que una hora después de su arribo hubiesen sido alcanzadas por aerolitos de tamaño suficiente para destrozarlas. Diríjase de inmediato a la estación autómata, Vladimir, y vea qué ha ocurrido. Está a menos de 10 kilómetros de usted. Comuníquenos con la mayor frecuencia posible el resultado de su exploración. Buena suerte. Recuerde que los poseedores de la luna serán los dueños del mundo. La voz lejana del profesor añadió con un tono jocoso. Si se encuentra con Jack, denle nuestro saludo. Horas antes, un cohete tripulado por un perro había descendido en la luna, también en el mar de las lluvias. Así lo afirmaron con alborozo los realizadores de la experiencia, destacando que Jack era el primer hijo de la Tierra en efectuar la hazaña. Pero no existían pruebas de que el animalito hubiese llegado con vida. La gravedad, 6 veces inferior a la terrestre, daba una increíble agilidad de movimiento, a pesar del pesado equipo. El hombre partió con veloces trancos rumbo a la estación. El polvo hollado por sus pies y que reverberaba con inusitada cólera debió llegar al satélite desde diversos puntos del cosmos, después de atravesar el vacío durante años y tal vez siglos. Cosas así no ocurren en la Tierra, porque la mayoría de los cuerpos celestes se volatilizan antes de tocar los continentes. Los pocos que por su volumen logran hundirse en la Tierra son esterilizados por la capa de aire, la cual, al convertirlos en una masa ardiente, destruye cualquier vestigio de vida que puedan acarrear. Pero no aquí. Seguramente los aerolitos se fragmentaban al estrellarse, pero su naturaleza permanecía inalterable. Bajo sus pies se desplegaban un muestrario de sustancias venidas de los más ignotos rincones del universo. Si alguna forma de vida, determinados seres anaerobios que podían existir en otros mundos, hubiese caído en la Tierra, habría perecido calcinada. El hombre miró los solitarios y quietos contornos. A 380.000 kilómetros, sus congéneres proseguían su existencia bajo la techumbre del aire. Él era el primer hombre que sentía abatirse sobre sí el inmenso desamparo del vacío interplanetario. ¿Qué habría ocurrido con los cohetes anteriores? La interrogante se abrió paso en su mente. Se detuvo. El silencio se personificó en los latidos de su corazón que resonaban en sus sienes. Tuvo la inequívoca sensación de que algo se aproximaba tras él. Se volvió. Un bicho que relampagueaba bajo el sol llegó junto al astronauta con saltos monstruosos. Ahogó una exclamación. Petrificado, vio cómo la bestia restregaba el cuerpo metálico contra sus piernas revestidas por el traje protector. Sobre el lomo del animal se distinguía un emblema y un nombre: Jack. Incrédulo, el hombre observó la aparición. El perro del país rival acudía a darle la bienvenida. Vladimir se inclinó sobre el animalito, un fox terrier embutido en un primoroso traje del espacio, y le acarició con sus guantes de acero. Le pareció palpar la tibieza de su cuerpo. Lo alzó en sus brazos. Tras el visor de la diminuta escafandra, unos ojos fieles le miraron. Se comunicó con el cohete, que a su vez lo puso en contacto con la Tierra. Profesor Petrov, aquí está Jack.
El primer ser viviente que ha llegado a la luna. Lo tengo en mis brazos. Es un héroe. Se encuentra en perfecto estado de salud, aunque al parecer le está escaseando el oxígeno. ¿Cómo habrá conseguido encontrarme? Bueno, comunicaremos la noticia a nuestros amigos. Será una gran satisfacción para ellos, pero usted no se distraiga demasiado con Jack. El tiempo apremia. Los ojos de Jack seguían observándole tras los cristales azulados. Obedeciendo un repentino impulso, volvió al cohete. Al llegar a sus inmediaciones, sus ojos se fijaron en algo que no descubriera minutos antes. En el polvo, describiendo espirales que se estrechaban alrededor de la aeronave, se veía una huella canalada. Parecían las ondas concéntricas generadas por una piedra en una laguna, que luego se hubiese petrificado, quedando troqueladas en su quieta superficie. Jack se agitó en sus brazos, como si quisiera desprenderse. La vista del animal se clavó en el suelo, sobre la señal. Vladimir experimentó una vaga inquietud. La huella, luego de completar una última vuelta, con un radio de unos 100 metros respecto a la cápsula, seguía en línea recta a través de la planicie, perdiéndose a lo lejos. Hizo otro descubrimiento. El rastro casi imperceptible al lado del proyectil se ensanchaba de manera progresiva al alejarse de aquel. A unos 50 metros de allí medía por lo menos un decímetro de ancho y medio de profundidad, con los bordes levantados y el fondo redondo, como si lo hubiese producido un objeto esférico o cilíndrico que se hubiese deslizado por la planicie. Las convulsiones del perro cesaron. Se hallaba próximo a morir. El hombre trepó al vehículo del espacio. La atención de Jack le hizo olvidar el descubrimiento. Le dio agua y vitaminas, y cargó su depósito con oxígeno. Luego volvió a adaptarle el traje espacial y se dispuso a abandonar el cohete. El perro pareció engrifarse. Se asomó a la puerta de la cámara neumática, pero se negó a saltar a la llanura. Vladimir se dejó caer, salvando con suavidad los 5 metros que le separaban del suelo. Jack lo miraba desde lo alto sin decidirse a imitarlo. ¿Estaría asustado? De nuevo el hombre reparó los rastros. Miró el llano. Nada interrumpía la quietud. Se puso otra vez en marcha hacia la estación. Había caminado unos 200 metros cuando a sus pies un destello delató la presencia de Jack. El perro se lanzó a correr por el desierto a gran velocidad. Vladimir lo siguió con la vista. Jack recorrió unos 100 metros en dirección perpendicular a la suya, con grandes y veloces saltos. Su tosca figura, con los tubos de oxígeno sobre el lomo, le daban la apariencia de un engendro metálico de rara agilidad. De pronto se detuvo y se volvió. El hombre proseguía su camino. Jack repitió la maniobra. Llegó junto a Vladimir, corrió unos metros delante para que lo viese y partió veloz hacia la izquierda. A eso de una cuadra se detuvo. Solo la tercera vez el hombre reparó en la carrera como en algo distinto de un juego. ¿Qué le pasa al perro? Volvió a detenerse. El silencio y la soledad se abatieron sobre el hombre. Jack llegó junto a él y una vez más se alejó corriendo. Entonces Vladimir notó que siempre el perro tomaba la misma dirección, la de las montañas del fondo. Jack frenó en el polvo, en medio de una nubecilla que se deshizo en el abrasado yermo, la cabeza vuelta hacia el hombre. Quiere que le siga. ¿Qué habrá en esas montañas? Recordó que el animal no quiso al comienzo abandonar la cápsula, como si le tuviese una secreta aversión a la llanura. Recordó también su inquietud al ver la huella. ¿Conocería su origen? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Le falta mucho para llegar a la estación? Voy a mitad de camino más o menos, profesor. Apresúrese. En 5 horas más alunizará el cohete de abastecimiento. Trataremos que descienda cerca del suyo, para lo cual requeriremos su colaboración. ¿Qué hay de Jack? Todavía anda conmigo, profesor. Le levantaremos un monumento, Vladimir. Llámeme en cuanto llegue a la estación. Entretanto, el perro completó otras 3 carreras, cada vez con mayor velocidad, como si le desesperase la frialdad del hombre. Lo que desea es hacerme salir de aquí. Quizás en el mar hay algún peligro. Sí, el perro quería huir de la planicie. ¿Por qué? En el horizonte el desierto parecía introducirse en la negrura del espacio. De súbito el hombre se decidió a seguir al perro. Reflexionó de paso que desde una altura podría descubrir con mayor facilidad los rastros de las anteriores expediciones. Jack corría veloz hacia las montañas, deteniéndose a veces para mirarlo y reanudar luego sus rápidos brincos. Poco a poco el cohete quedó atrás, apoyado en sus largas patas metálicas. Bruscamente Jack se detuvo. A pesar de su armadura, no cabía duda. El perro arqueaba el lomo mientras retrocedía, gacha la cabeza, arrastrando sus patas en el polvo. Llegó junto a él.
La enigmática huella cruzaba la pradera en dirección a Timocaris, siguiendo una ruta paralela a la que llevaba él minutos antes. Desaparecía a lo lejos en una curiosa perspectiva. Sus bordes, a pesar de la distancia, mantenían una separación constante que, en ese punto, debía ser de medio metro. Y la razón era simple: se ensanchaba al proseguir su derrotero. El hombre no tuvo tiempo para meditar en el enigma. Las carreras de Jack lo obligaron a reanudar la marcha. Ahora sus pies se movían con mayor rapidez. Un secreto terror daba celeridad a sus trancos. Las primeras estribaciones de los Apeninos. Jack ascendió por sus laderas con largos saltos, resbalando a veces en el granito con sus patas metálicas. Emergía la cordillera directamente del arenal, subiendo luego en empinada pendiente. Pronto los montes se tornaban inaccesibles, con fieras franjas de sombra que les daban un aspecto tétrico. Se erguían por último a enorme altura, con verticales paredes imposibles de escalar. Jack se detuvo únicamente cuando se consideró a una altura prudente sobre el nivel del mar. Se veía tranquilo. Vladimir contempló la llanura. ¿Qué hay, Vladimir? ¿Encontró el campamento? Todavía no, profesor. Se interrumpió. Lejos, cerca del cohete, algo se alargaba en medio del polvo, como si un invisible lápiz fuese trazando una línea que se dirigía recta hacia la astronave. Se le secó la boca. Vladimir, ¿qué pasa? La voz del profesor resonó como un murmullo de élitros. Profesor, algo se dirige al cohete, un objeto invisible que deja un enorme surco. ¿Cómo? ¿De qué cohete me habla? ¿Dónde se encuentra usted? Explíquese. Dios, el cohete se ha tumbado. Desapareció en el interior de la zanja. Pero el profesor no lo podía escuchar. Los auriculares se enmudecieron. Vladimir, en medio del pánico, comprendió que el proyectil estaba destruido. Ya no retransmitía sus palabras a la Tierra. El surco, luego de ocultar al vehículo espacial en medio del polvo, describió una curva y enfiló hacia las montañas. Se dirigía hacia donde él estaba. Su velocidad podía estimarse en unos 100 km por hora. Al llegar a unas 5 cuadras de las primeras rocas, dejó de avanzar bruscamente, con sus oscuros bordes separados entre sí por unos 50 metros. Desde el mar de las lluvias, un gigantesco objeto invisible observaba al hombre. Sintió la mirada del enemigo. Jack se metió entre sus piernas aterrorizado. Con seguridad sus sentidos le daban una idea inteligible sobre el que allí acechaba, en medio de la más absoluta inmovilidad. Durante 5 minutos la huella permaneció como una serpiente dormida que se calentase en la hirviente pradera. De pronto rompió su quietud. Describiendo una curva que lo llevó hasta el borde de la montaña, se alejó al interior del mar. Pronto se engostó y desapareció a gran distancia, detrás de un macizo rocoso. El hombre y el perro estaban solos. Cerca del horizonte, su lejano planeta, en creciente, brillando con intensidad, flotaba en el vacío como una inmensa esfera, todo su perímetro visible por la difusión de la luz en su atmósfera. Desterrados. Sombrío, el hombre comprendió que no podía salir de allí. Carecía de medios para avisar a la Tierra. Cuando el cohete de abastecimiento llegase dentro de 5 horas, ya no dispondría de aire. Y al descender en el mar, cerca de los restos de su cohete, el invisible morador del polvo lo destruiría sin remedio. Miró la huella. ¿Era posible que un ser dotado de inteligencia habitase aquel desierto? Vladimir bajó a la llanura, seguido con poco entusiasmo por Jack, pero iba a su saga, demostrando que el instinto no le advertía un próximo peligro. Solo cuando se hubo internado algunos metros en el mar, notó que el perro se quedaba sobre una alta roca, con la apariencia de un juguete metálico que otea hacia lontananza. ¿Cuál podría ser el origen del poblador de la luna? Una cosa parecía clara: únicamente habitaba los mares. La zanja medía como mínimo media cuadra de ancho y era tan profunda que dejaba el granito al desnudo bajo la capa de polvo. El hombre miró en derredor y a Jack. El animal continuaba sobre la misma roca, sin moverse, como un perfecto centinela. De un salto, Vladimir cayó al fondo de la huella. La piedra hendida. De ese detalle podía colegirse el peso del objeto. Su cohete debió quedar reducido a una delgada lámina de metal adherida a la roca. De ahí la explicación del repentino silencio de las anteriores expediciones. Sus restos debían yacer en el fondo de aquellas grietas, estampados en el granito. Si no hubiese sido por Jack, también él estaría a esas horas reducido a una fina hoja, mezclado con los despojos de su astronave. Los contornos de la cuneta, de unos 10 metros de alto, bien apisonados, revelando su curvatura, la forma del autor. Trató de imaginarlo. Su esfericidad le permitiría desplazarse por algún sistema de polarización magnética a grandes y variables velocidades.
La actual huella debía ser la continuación de la que descubriera junto a su cápsula de viaje. Recordó que, luego de describir innumerables espirales, se internaba en la llanura ensanchándose progresivamente. Recordó también que en todo el territorio abarcado por su vista desde la montaña no existían restos de la marca. ¿Por qué? Si un ser de gran tamaño acostumbraba a rodar por los mares, ¿cómo no dejó una profusión de rastros estampados en el polvo? La explicación era simple. La esfera solo se originaba en determinadas circunstancias. ¿Cuándo? Cuando algún objeto desconocido caía en los mares. En ese instante una sombra aterrizó a sus pies, despidiendo destellos metálicos. Jack. El animalito saltaba de un lado para otro. Trepaba al farallón, volvía a bajar, dando inequívocas señales de invitar al hombre a seguirlo. Vladimir comprendió. El enemigo se aproximaba. Miró el vecino horizonte en dirección al lugar donde la hendidura desaparecía. Sombreada por sus propios bordes, la grieta parecía una obra de la industria humana. Entonces, a través de sus plantas metálicas, captó una ligera vibración que aumentaba con bastante velocidad. De un salto salió del canal. En breves segundos estuvo en la ladera de granito. Siguió alejándose. Temió que la esfera saliera del mar en su persecución. El aquietamiento del perro demostraba que aquel temor no existía. Pero no obstante que el animal dejó de saltar y correr en cuanto hubo abandonado la planicie, se pegó a las piernas del hombre demostrando a las claras un indecible terror. La huella seguía allí sin variaciones aparentes. Los pies de Vladimir aún captaban la vibración ya un poco apagada. O sea, la esfera disminuía la velocidad. Entonces los ojos del terrestre presenciaron un insólito hecho. Lentamente la huella se bifurcó y una de sus ramas se alargó hacia la cordillera. El pesado e invisible objeto abría el polvo, levantando a ambos lados dos pestañas que temblaban con suavidad. Por segunda vez, Vladimir comprendió que algo dotado de vida, de una vida inconcebible para los humanos, lo observaba desde la pradera. Había vuelto en su búsqueda utilizando la misma senda cabrera minutos antes, lo que demostró al hombre algo más. El enemigo supo que él se hallaba en el mar. Trató de sorprenderlo. Otra vez la intervención de Jack le salvó la vida. Comprendió las causas de sus presentimientos cuando marchaba por la planicie. En el polvo lunar existía quizás un organismo anaerobio, digregado en células, esparcido a través de todos los mares del satélite, capaz de detectar la presencia de los intrusos. Aún más, aquel organismo no reaccionaba frente a los aerolitos, o sea, distinguía un cohete de un bólido. Quizás por el pausado descenso de aquel. Vladimir imaginó la gestación de la esfera mientras observaba el final de la gigantesca huella, donde debía hallarse en ese instante el enigmático ser, acechándolo desde la quietud del desierto. Al descubrir la presencia de un cohete cuyas radiaciones palpaban desde lejos, los mares podían concebirse como verdaderas pieles, las células originaban un organismo describiendo espirales en el lugar del próximo selenizaje. Al avanzar adquirían volumen, por la adhesión de nuevas partículas, como una bola de nieve que se agranda al rodar por una falda nevada. Solo cuando su tamaño y peso eran de fenomenales proporciones, volvía al ataque para destruir a los invasores. ¿Qué armas podrían utilizarse contra ella? Era otra forma de vida, sin nada en común con la humana, con una inteligencia distinta, estimulada por otras inquietudes. Debió comprender que los cohetes fueron construidos por seres racionales. Sin embargo, lo destruyó. El cohete de Jack, tumbado junto a un empinado paredón en plena montaña, en el fondo de un ancho desfiladero. Vladimir lo revisó con rapidez, descubriendo en la primera ojeada que los cables que conectaban el generador con el equipo electrónico habían sido cortados por un meteorito. La puerta, que permitió al perro saltar a la luna, se abría en forma automática una vez que el vehículo aterrizaba, poseyendo para el efecto un pequeño acumulador de energía. Vladimir comenzó la ardua tarea de volver a unir los delgados filamentos. Realizaba la labor guiado por su instinto técnico, en medio del indescriptible hacinamiento del sistema de cables. El oxígeno empezó a escasearle. Sin perder la calma, prosiguió su trabajo, animado por el vital impulso de que el nuevo éxito de aquel daría un sentido práctico a su sacrificio. Trabajó durante 1 hora. Por último, desesperado, la asfixia se anunciaba por un estado eufórico, prueba evidente de la embriaguez del nitrógeno. Captó con su radioreceptor una débil señal. Frenético, utilizando su propia clave, transmitió un mensaje. Esperó. Desde la tierra llegó una prolongada nota musical. Sus palabras habían sido escuchadas. El hombre, ya muy débil, recogió el cuerpo de Jack, que descansaba sin vida entre los guijarros, y con gran ternura lo depositó en el cohete.
Luego se alejó a prudente distancia. Aguardó en posición firme. Desde la tierra, nerviosos dedos oprimieron un botón. Las toberas expulsaron chorros de fuego que pusieron incandescente el granito. Con rapidez el pequeño cono se elevó en el vacío. El hombre sonrió apenas. Cayó a tierra. Con un gran esfuerzo se incorporó. Adiós, compañero, Dijo en voz baja. Las llamas achicaban veloces en el espacio. Pronto se confundieron con el fulgor de las estrellas.